En este video te voy a enseñar cómo colocar una sección interior dentro de Elementor. Para ello, voy a colocar primero un contenedor de 2 columnas para que veas cuál es el problema. Estoy trabajando con la versión gratuita de Elementor, por cierto, entonces lo primero que voy a hacer es colocarle acá un encabezado y colocarle otro encabezado acá a la otra columna para que puedas distinguirlas un poco mejor. Ahora, ¿qué pasa si quiero colocar acá una sección que tenga 2 columnas debajo de este contenedor? Antes, Elementor traía un objeto que se llamaba intersection o sección interior con el que se puede hacer esto fácilmente. No sé la verdad desde cuál actualización se dejó de colocar porque ya no la trae por defecto. Lo único que trae acá es un contenedor que solamente nos da la opción de colocar una columna debajo de otra, pero eso es todo. De hecho, si miramos acá dentro de los elementos, no tiene la opción de dividirla dentro de dos. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño truco para ello. Lo primero que tienes que hacer es irte al administrador de WordPress. Por cierto, voy a actualizar acá para guardar los cambios que he hecho hasta el momento. Listo. Ahora debes irte acá donde dice Elementor. Vas a irte a ajustes. Luego vas a irte a características y acá abajito vas a buscar algo que dice contenedor grid. A este vas a colocarle activo y luego vas a guardar los cambios. Listo. Ahora si actualizo vas a ver que me salió otra opción dentro de los elementos básicos de Elementor, que es esta acá grid. Entonces mira que de momento solamente me permitía colocar un contenedor en la parte de abajo. Un contenedor que no tenía más que, bueno, a lo mucho lo único que se puede hacer era esto simplemente, nada más que ello, pero no se podía colocar 2 columnas dentro de esta sección interior. Fíjate que ahora tenemos un nuevo contenedor llamado grid. Para poderlo activar, lo único que tienes que hacer es arrastrarlo a donde tú quieras y vas a ver un montón de nuevas secciones. Puedes controlarlas desde acá abajito. Para el ejemplo que yo te dije, vamos a colocarle 2 columnas y una fila. Y mira que ahora puedes colocar elementos que van dentro de una sección que tiene más de una columna dentro de Elementor. Voy a colocar acá 2 títulos para que veas la diferencia. De esta manera puedes colocar 2 columnas dentro de una sección interior en Elementor.